Estamos en un nuevo sector de información de hora 23 y nos vamos a ocupar de una fecha importante que prácticamente ha sido ayer, ya que nos encontramos en un nuevo mes, el mes de marzo. El 28 de febrero, último día del segundo mes del año, se recordó el Día de la Literatura y las Letras Paceñas. ¿Cómo surgió la idea en el municipio de La Paz de conmemorar este acontecimiento, si lo podemos llamar así? Veamos una nota con esbozos de respuestas al respecto. Es que aquí falta alguien. Es mi tía Dorita. Yo no la conocí, bueno, más bien dicho, la habré conocido cuando tenía 1 año. Lo que pasa es que cuando yo era chiquito, ella se ha ido a un país lejos. Como muchos bolivianos, como muchas personas tienen que buscar supuestamente días mejores, se fue a otro país lejos. Fue así que gracias a mi tía y a la autora de este libro, que es una autora paceña, que se llama Rosario Moyano, descubrí que esta vida no hay que verla solamente con los ojos que uno tiene en el rostro, sino sobre todo con los ojos que uno tiene en el corazón. Es de esta manera como se dio inicio a las actividades por el Día de la Literatura, con el objetivo principal de fomentar la lectura, sobre todo en la juventud. Buenos días, el día de hoy en La Paz estamos celebrando el Día de las Letras Paceñas. Es un día municipal que se debe en principio a que hoy se recuerda el natalicio de Franz Tamayo, nuestro gran pensador literato que tenemos, pero que además es un día especial para recuperar, reconocer, valorizar la producción literaria de mujeres y hombres que han aportado, ¿no?, a la cultura universal desde La Paz. La ordenanza municipal número 274/2016 declaró que cada 28 de febrero se festeje el Día de la Literatura y Letras Paceñas, el cual instruye que todas las instituciones educativas, públicas y privadas, y la ciudadanía en general deben conmemorar este día. Para este fin, este componente va a tener encuentros, festivales, va a haber el hecho de intervenciones al aire libre, ferias, exposiciones, procesos formativos, pero también muchos espacios de discusión y reflexión. Es así que con el motivo de fomentar la lectura hacia la ciudadanía, es que se conformó el Consejo Consultivo de Fomento a la Literatura. Este Consejo Consultivo, es de destacar, nace con 2 buenas estrellas. Una, el natalicio de don Franz Tamayo Solares, y otra, que nuestra querida La Paz es la capital iberoamericana de culturas. Franz Tamayo se destacó como un gran poeta, diplomático y político, considerado una de las figuras centrales de la literatura boliviana del siglo XX. Los nietos de Franz Tamayo aseguran que ser familiar de tan reconocido poeta, más que un privilegio, es una gran responsabilidad. Muy orgulloso, obviamente, pero realmente es una responsabilidad muy importante porque es nuestro deber como familiares, herederos de Franz Tamayo, dejar y continuar con el legado de mi abuelo y hacer que esta obra pueda ser conocida por el resto de los bolivianos. Como decía don Franz Tamayo, toda juventud es un error, todo error una enseñanza. Hay de aquella juventud que no aprende de su primer error ni de su primera enseñanza. Es importante que nuestros jóvenes se culturicen, lean, no solamente a los bolivianos, sino a todos los autores nacionales e internacionales. El Día de la Literatura y las Letras Paceñas, que va a tener un programa que no solamente se ha limitado a la jornada de ayer, sino abarca varias semanas en el mes de marzo y también en los siguientes meses. Pero a propósito de esa nota y de esa fecha, realmente en Bolivia tenemos un hábito por la lectura en márgenes aceptables. La respuesta parece ser lamentablemente negativa. Pero vamos a hablar con alguien que sí sabe de literatura, de este panorama. La literatura, los hábitos de lectura, si existen en el boliviano. Se trata de Juan Carlos Orihuela. Él es poeta, cantautor, profesor emérito de la carrera de literatura de la Universidad Mayor de San Andrés. Fue director titular de la carrera de literatura y del Instituto de Estudios Bolivianos. Ejerció la cátedra por más de 35 años. Tiene una maestría y también un doctorado en literatura hispanoamericana en la Universidad de Davis, en California, Estados Unidos. Juan Carlos, buenas noches y bienvenido a Hora 23. Buenas noches, Juan Pablo. Es un gusto
estar aquí. Ante todo agradezco la invitación y estoy a tus órdenes. Comenzaremos hablando, gracias por las palabras, de precisamente el hábito de la lectura. ¿Podemos medir en qué estado nos encontramos los bolivianos en relación a la práctica constante de la lectura? En principio hay que decir que Bolivia en el ranking latinoamericano ocupa uno de los últimos lugares en cuanto hace a hábitos de lectura. Es uno de los países en los que menos se lee. Esto se da desde los primeros años de la primaria, naturalmente, o incluso antes, cuando los padres tampoco tienen el hábito de la lectura y no lo inculcan, y después en las escuelas que el hábito de la cultura es fomentado en forma muy preliminar, muy elemental. Recién ahora, últimamente, niños de segundo, de tercero de primaria, recién empiezan a ponerse en contacto con obras literarias infantiles, escritas especialmente para niños. Pero eso no sucede en todos los colegios, en todos los centros educativos, solo en algunos. Y claro, tercero o cuarto de primaria, para que un niño empiece a adquirir seriamente un hábito de cultura, es pues ya incluso un poco tarde. Ya me temía que la respuesta fuera en la dirección que acaba de mencionar, porque ese es el estado en el que se encuentra nuestra sociedad. ¿Dónde se halla el germen de este déficit de falta de lectura? En la familia, me imagino que es la célula donde en principio debería cultivarse el hábito por la lectura. Sí, naturalmente en las familias, aunque ello no es fácil, ni es deber estricto de las familias hacerlo. Son algunas familias que por tener alguna relación, como los padres tengan alguna relación más directa con el hábito de la lectura, incentiva a sus niños antes de entrar al colegio a la lectura, a la afición por la lectura. Pero después en las escuelas también se vuelve a repetir el fenómeno, es decir, no se proporciona al niño adecuados libros de literatura infantil que empiecen ya a generar ideas, a desarrollar esas mentes a partir de lecturas del mundo, porque la literatura es una especie de distinta lectura del mundo, distinta de lectura de la realidad. Hay libros especializados, libros escritos para niños, en que justamente se destaca este elemento, que va a ser un elemento central a lo largo de cualquier otra literatura, el que esas literaturas nos despierten imaginaciones que sean capaces de interpretar de otra forma el mundo al que estamos acostumbrados a vivir a diario. Al despertar esa visión y esa percepción en los niños, no solamente los estamos inclinando a que sigan cultivando el hábito de la lectura, sino a que tengan una perspectiva más abierta y un interés mayor por el conocimiento. ¿Esa debería ser la perspectiva o el interés de la lectura? Sí. Debería ser ese el interés de la lectura, no solamente para que se estén formando futuros literatos o futuros lectores profesionales en la lectura, sino porque la literatura enseña, y el arte, el aprecio del arte en general, lo que nos está enseñando es a leer el mundo de otra manera, a mirar el mundo, a interpretar el mundo una vez más, no solamente desde los puntos de vista comunes con que interpretamos el mundo día a día, sino a partir de otros elementos, otros trazos, otras palabras combinadas de diferente forma, otras formas de cortar la madera, otras formas de esculpir la piedra, otras formas de danzar. Todo ello nos está ampliando la visión de un mundo, y un niño debe aprender a mirar no con fines tan posteriores, sino con fines que le permitan indagar, leer, explicar el mundo que los rodea a partir de otros elementos. Y además otros beneficios también son vinculados por otros autores, por ejemplo, a una mejor capacidad para la escritura, para una escritura correcta, y a una mejor capacidad para la expresión oral. Vemos ejemplos en otros países donde se cultiva de mejor manera el hábito de la lectura, y ahí encontramos a niños y a jóvenes con una capacidad expresiva muy alta, casi con una distancia muy marcada en relación a nuestros niños y jóvenes. Claro. El que tú sepas expresarte bien, por ejemplo, ya es un plus. Expresarte bien, ¿no? Expresarte incluso frente a
2, 3 personas adecuadamente o mejor, o tener otra impresión de las cosas, generar una nueva visión de las cosas, amplía tu universo no solamente cultural, te amplía un universo interior personal que va a redundar obviamente en el futuro de estos niños, ¿no? Y hay muchos autores, por ejemplo, que sostienen que el manejo de una buena ortografía no solamente depende de la memorización de las reglas, que prácticamente son infinitas, sí, sino del hábito de la lectura que ancla en la memoria de las personas el correcto uso del lenguaje. Definitivamente. Yo siempre he postulado en mis clases que la mejor manera de aprender ortografía es leer mucho. Definitivamente. Y escribir mucho. Y escribir mucho. Así, si fuera así más, con eso más, ya es cenaquina. Si esos son los parámetros para cultivar en nuestros niños y en nuestros jóvenes, ¿cómo nos encontramos hoy en un mundo en el que se lee muy poco, en el que el principal aparato de lectura es una laptop, un teléfono celular, abandonando los libros, esa fragancia maravillosa que tienen las publicaciones? Los jóvenes están cada vez más alejados de la lectura y más cerca de ese mundo digital que no tiene parangón con las letras. Sí, definitivamente todos estos nuevos adelantos tecnológicos nos están alejando no solamente a niños, sino a adultos y demás, a las lecturas a través de estos adelantos tecnológicos, que nunca, jamás se van a comparar a la sensación misma que sentimos al abrir un libro físicamente, al olerlo físicamente, el que huela a imprenta, recién salidito, estos gustitos que tiene la lectura de principio, y después introducirse naturalmente en el mundo que nos propone el autor. Entonces, estamos hablando de un tema estratégico, estructural, muy importante, que lamentablemente está siendo dejado de lado y sustituido por otros elementos que a la larga no van a reemplazar adecuadamente el hábito de la lectura, el hábito de la escritura. Paradójicamente, el mundo digital parece llevarnos a una especie de mundo de analfabetismo cultural, aunque suene extraño. Sí, porque además esa incapacidad que tenemos de ver la realidad a partir de otras formas de comprensión de la realidad, nos está llevando a distorsionar posteriormente lo que es el apreciar una obra de arte, el apreciar un libro, el apreciar un cuadro, un ballet, una pintura, una escultura, etc. Hace poco está sonando muy fuertemente el tema de la muchacha orureña, Paco, que ha levantado un enorme revuelo. El revuelo se limita simple y llanamente a que no se ha sabido leer una pintura digital, pero que no se la ha sabido leer. Entonces ha tratado de comparársela con la realidad, es decir, se la ha confrontado con la realidad vivida a diario, siendo así que todo lenguaje literario en general o artístico particularmente exige un tipo de lectura. Porque una obra acaba siendo una recreación de la realidad que debe ser decodificada a través de lenguajes particulares. Tú lo has dicho con mucha precisión. Es una recodificación, es una reconstrucción del universo cotidiano. Es decir, la realidad cotidiana se reinventa a partir de la literatura, del arte, de cualquier tipo de expresión de arte. Y si tú no sabes leer, interpretar desde el arte, no puedes interpretarlo desde la historia, desde las tradiciones, desde la vida común. Imposible. Hemos hablado de los niños. ¿Qué pasa con los jóvenes? Usted ha tenido una larga carrera universitaria, más de 35 años como profesor de la carrera de literatura. ¿Allí están mejor las cosas en cuanto a la pasión por la lectura, a la buena escritura y a la comprensión adecuada de lo que se lee? La carrera de literatura de la UNSA es la única carrera de literatura del país. Acogemos estudiantes que vienen de otros departamentos del país y de afuera también, y sin embargo tenemos enormes problemas con el tema del lenguaje, con el tema de la escritura, incluso en niveles, no voy a decir iniciales de la carrera, en tercero o cuarto nivel todavía persisten
dificultades en cuanto al uso del idioma, en cuanto al uso de la escritura, que no debería admitirse, no debería imaginarse uno en un estudiante de tercer o cuarto año. Todavía persisten así esos problemas en estudiantes de cuarto año. Imagínese lo que pasa en carreras en las que no se fomenta o las que no tienen nada que ver con la lectura, con el fomento a la lectura, con la visión a la lectura, con el ser. Nosotros salimos de la carrera, salimos como unos lectores profesionales, digamos más o menos, en carreras que no hacen eso. Para acabar, Juan Carlos Orihuela, no es el tiempo de las admoniciones, pero sí quizás una palabra como la suya pueda llegar a muchos de los televidentes que nos ven para insistir sobre la importancia de la lectura. Cerremos esta entrevista con su reflexión sobre por qué es importante la lectura y por qué lo va a seguir siendo por los siglos de los siglos, más allá de los inventos tecnológicos que vayan apareciendo en los próximos años y décadas. Yo creo que de principio la familia debería acompañar a los estudiantes antes de su ingreso a las escuelas, ya proporcionándoles, leyéndoles historias pequeñas, cortas, acercándolos al libro como objeto, y posteriormente, una vez que el niño entra a la escuela, acompañar también ese proceso. ¿Qué está leyendo mi hijo? Leer. ¿Cómo acompañar nosotros también, a partir de nuestra condición de padres, el proceso que se sigue en las escuelas? O cómo reemplazar la falencia que en este sentido le ofrece una escuela. Y si no, reemplazarlo acercándolo al libro, fomentándole la lectura, porque de esa manera va a ampliar no solamente sus conocimientos en cuanto a su uso lingüístico, no solamente en cuanto a sus conocimientos de cultura, sino ortográficos, sino que además el mundo se le va a ampliar. El mundo de la literatura, en el caso específico de la literatura, es una ampliación de la realidad, es una sobredimensión de la realidad que hace o que produce el trabajo de una parte de nuestro cerebro que no está acostumbrado a la ficción. Por eso mismo, recogiendo sus palabras, quizás el mayor acto de amor como padres hacia nuestros hijos sea acercarlos a la lectura, crearles ese cariño por los libros. Muchas gracias, Juan Carlos Orihuela, por estas breves reflexiones que ojalá hayan sido importantes para jamás dejar de lado una pasión por los libros que son la fuente de mil fronteras que nos permiten ver más allá del corto panorama de nuestro entorno. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes y felicidades por el programa. Muchas gracias. Nos vamos ahora a un corte para luego ingresar a otro sector, el último de Hora 23.